Luis Duque, él es diputado de la coalición Vamos, está con nosotros a esta hora de la mañana y me llamó la atención ayer su preocupación, diputado, por la situación del sector que atraviesa el sector educativo. Nosotros, y no voy a mencionar nombres, quienes han estado en esto lo saben. Hemos hecho esfuerzos de distintas formas con el sector privado, con gente del sector privado, y lo saben quienes han conversado conmigo, con las asambleas, en la anterior asamblea, con el propósito de ver cómo se resuelve este tema. He hablado con gente del Ejecutivo, cercana al presidente de la República, pero no ha habido manera de que se abra ese espacio de diálogo para ver cómo se resuelve el problema educativo. No ha habido manera. Y aquí incluso gente del Ejecutivo, como el ministro Chapman, en su momento ha dicho, vamos al diálogo. Sin embargo, ese diálogo no se ha podido dar y miren por dónde vamos, más de 2 meses del sistema educativo paralizado. Señor Duque, ¿cuál fue su mensaje ayer en la Asamblea Nacional de Diputados preocupado por todo esto? Buenos días, Álvaro, buenos días, equipo. Gracias por la oportunidad de poder estar por acá para poder ampliar ese mensaje que compartí el día de ayer en la Asamblea. Mira, mi preocupación va en torno a eso mismo que mencionaba el ministro Chapman con respecto al gran logro que como país, porque eso hay que aclararlo, como país, porque sí, hizo un esfuerzo este gobierno importante para salir de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea. Sin embargo, es un esfuerzo colectivo que ha venido a través del tiempo de varias gestiones y hoy se ha podido materializar. Sin embargo, atraer inversión extranjera para traerla a nuestro país sin tener el capital humano preparado, a mí me preocupa, porque vamos a traer empresas ¿para qué? Para dejar el país simplemente a la deriva de ver quién va a ocupar esos puestos. Entonces, hay que preocuparse por la educación y ese era mi mensaje el día de ayer. Preocupado porque lamentablemente los más afectados son los de la educación pública, del lugar donde yo vengo. Y la educación pública se ha visto afectado, tú lo acabas de decir, más de 70 días sin clases. Y lamentablemente hay intransigencia por parte de la ministra, y hay que decirlo como tal cual como es, porque no ha habido la capacidad de dialogar. Cuando nosotros entendemos que el diálogo es la vía que puede abrir las puertas al entendimiento para ya darle tranquilidad a este país, darle tranquilidad al estudiante, las cosas cambian. Y yo creo que allí yo me remití a mi mensaje, decirle a la ministra de que, ministra, deje de copiarle los pasos al presidente. Cada vez que sale el presidente es para tirarle más leña al fuego, no es para construir, lamentablemente es para destruir, y esa no es la vía. Yo creo que el país merece diálogo, yo creo que el país merece que se escuchen a los docentes, merece que se escuchen a ambas vías y que se puedan llegar a puntos en común para que el más afectado, el más vulnerable en este caso, el estudiante, pueda regresar a sus aulas de clases y se puedan normalizar y buscar cómo se van a recuperar los días perdidos. Esa es la preocupación más importante, que era mi mensaje el día de ayer, que lamentablemente este gobierno en la parte educativa no nos está brindando esa tranquilidad, esa paz que tanto nosotros estamos esperando, no solo para el país, para nuestros estudiantes. Yo decía ayer en una reflexión que he visto cómo desde muchas cuentas de redes sociales que no sé si son ciertas, si son genuinas o si son falsas, se ha estado atacando al docente panameño como si fuera el único responsable de la huelga que se ha dado durante más de 2 meses en este país. Y advertía que si hubiésemos aceptado desde antes de que la huelga empezara sentarnos a dialogar, quizás ese primer día de huelga no se hubiese dado. Pero no ha habido la disposición y la voluntad de la ministra, primero de mediar, de construir los puentes, sino muy por el contrario, ha estado construyendo muros. Y tampoco he visto en
un sector del órgano ejecutivo y de los asesores del presidente esa disposición. Oye, vamos a hablar pues, aquí estamos, vengan, vamos a ver qué es lo que les preocupa para ver cómo lo resolvemos. Y yo estoy seguro que esa huelga se hubiese podido evitar con los docentes. No sé con Suntra, que es otra cosa. Ahí no me meto, no conozco. Pero estoy hablando del sector docente porque se está afectando y perjudicando a un estudiantado que lleva 3 años seguidos en esta situación. Señor Duque. Sí, totalmente, y concuerdo contigo, Álvaro. Yo creo que la ministra Lucy Molinar, en este caso, que tiene una legitimización por parte del presidente de la República, porque hay que recordar algo, la ministra ha puesto a dedo, o sea, ella no fue escogida o no tiene una legitimidad de parte del pueblo para estar ahí, sino más allá de la que el presidente le otorga. Ella tiene que entender de que tiene un cargo de liderazgo de alta jerarquía y que su posición es para construir, no es para destruir. Y ahí, entendiendo esto, cuando nos sentamos en el diálogo a escuchar, nos podemos entender que tal vez la huelga se hubiera simplemente terminado hace rato si hubiéramos escuchado, porque la incertidumbre o la preocupación de los docentes se hubiera podido aclarar con una simple explicación. Pero no, eso no ha podido ocurrir porque no se han sentado para entender al otro, no se han sentado para buscar las vías para poder llegar a esos consensos, para poder llegar a esos puntos medios que dejen tranquilidad al pueblo panameño y sobre todo a los estudiantes. Yo la verdad, yo invito y hago un llamado a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a que por favor, ella está en un puesto en el cual puede velar para que el estudiante panameño pueda mejorar, para que el estudiante panameño pueda prepararse, porque ya en estos 6 años que van se han perdido más de 200 días de clases que representan casi 2 años enteros sin recibir clases, más de 300 días de clases, perdón, que representan casi 2 años enteros sin recibir clases. Es un tema preocupante para la educación panameña. Y bueno, yo hago ese llamado a la ministra nuevamente ahora a través de este medio, que ojalá nos esté escuchando, si alguien cercano a ella lo está escuchando, a que llevemos el diálogo. Ya la Asamblea emitió una acción importante el otro día con respecto a enviarle una nota que los docentes nos hicieron llegar a las diferentes bancadas de una reunión que se tuvo, a la ministra de Educación, a través del líder de la Asamblea, en este caso el señor Jorge Herrera, acompañado de los jefes y subjefes de la bancada, para que la ministra pueda por lo menos tener en su mano ese listado de las diferentes solicitudes que están realizando los docentes y pueda decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, como una vía de diálogo, como una vía de mediador que tiene la Asamblea en este caso. Pero la intransigencia no lleva a ningún lado y la culpa aquí es parte y parte. Y la ministra tiene que tomar también responsabilidad y hacerse un mea culpa de lo que ha sucedido y de los más de 70 días que se han perdido los jóvenes de no ir a las clases por no querer dialogar, por un simple sentarse con otro a escucharlo, a entenderlo. Y yo creo que así no es la vía que el país quiere, esos no son los líderes que el panameño está esperando. Panameño, y te lo puedo decir, nosotros como coalición Vamos, lo entendimos el 1 de julio. Diputado, entendimos que hay que sentarnos a escuchar, diputado, para poder llegar a esos puntos medios. Diputado Luis Duque, le habla José Blandón Padre. Quería hacerle una pregunta. En primer lugar, creo que es una obligación de la Asamblea, y ustedes lo están cumpliendo, buscar la armoniosa relación entre las diferentes partes de la nación panameña. Creo que es una función política de la Asamblea, por ser ustedes los representantes genuinos, junto con el presidente electos. Pero la pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Ustedes han hecho algún acercamiento con el presidente de la República o conoce si el presidente de la Asamblea ha hablado con el presidente con respecto a este problema del diálogo con el Ministerio de Educación, los miembros del magisterio panameño y la Asamblea para buscar un acuerdo? Incluso la Iglesia habla de la necesidad de buscar un acuerdo y podría ser parte de estas conversaciones.
con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la discusión, que siga la discusión y se levante la huelga. O sea, ¿usted conoce de alguna conversación que se ha dado y se han hecho? Porque si la ministra no quiere, esto no es un problema de pedirle favor, es que la ministra tiene la obligación de ir a cualquier sea los lugares que tenga que ir para resolver el problema de la educación. Esto no, ella fue nombrada para eso. Sí, muchas gracias por la pregunta, señor José. Mire, no tengo conocimiento de parte del presidente de la Asamblea si ha conversado este punto con el presidente. Lo que sí es que el presidente de la Asamblea se reunió con todos los jefes y su jefe de la bancada, y antes de comenzar a hablar de las comisiones, planteamos estos puntos que preocupan al país y posibles acciones que nosotros podíamos realizar. Y de esa reunión salieron las acciones que ya les he comentado, que es el envío de la nota a la ministra Lucio Molinar con las peticiones de los docentes, los cuales nos hicieron llegar en reuniones previas que habían tenido los profesores con las diferentes bancadas. Y como usted dice, claramente, no, esto es una obligación, esto es un mandato de parte de los ministros, tener que extender esos puentes, sentarse a conversar, pero vuelvo y repito, si la cabeza no da el ejemplo, los demás tampoco lo van a hacer. Entonces, yo creo que hay pocos ministros que sí se atreven a entrar en esa vía del diálogo, pero hay otros que copian al presidente. Y de esa forma hemos visto que en vez de tranquilizar, enciende más la llama del conflicto y la confrontación. Uh-huh. Diputado, en cuanto al tema de las comisiones, ¿cómo anda esto? Siento que hay algo de retraso. ¿A qué acuerdos se han llegado? ¿Cuántas comisiones va a liderar Vamos dentro de la Asamblea? Vi que Vamos no aspiró a ocupar ningún cargo dentro de la Junta Directiva. Hábleme un poco de esto. Sí, muy interesante pregunta, Álvaro, y mira, te la contesto de la siguiente forma. Yo creo que no, por el momento no hay retrasos, estamos priorizando, son temas país. El día de hoy, a la 1:00 p.m, en la Asamblea, se tiene convocada una reunión para esa primera discusión de la conformación de las comisiones. Hay que entender algo, nosotros fuimos en bloque, entonces estamos nosotros también buscando la forma de poder lograr que las comisiones que Vamos aspira a presidir puedan ser una realidad. Al final la Asamblea se consigue con votos y hay que ir organizados para poder hacer realidad estos acuerdos a los cuales hemos llegado, ¿no? Entonces, básicamente, Vamos no es que no aspiró a estar en la vicepresidencia o en la presidencia de la Asamblea. Nosotros siempre aspiramos a presidir este órgano del Estado. Sin embargo, entendimos que en este momento hay que deponer de nuestros intereses, de nuestros deseos, para pensar por el país y para pensar en aquellas cosas que realmente vayan a atraer y ser beneficiosas para lo que el pueblo está solicitando. En este caso sabemos que las leyes se mueven y se aprueban más rápidamente, y la Asamblea es más eficiente si tenemos presidencias con personas que son eficientes y que son eficaces. Entonces, en este caso, apostamos también a esto, entendiendo de que ahí vamos a poder cumplirle a la población con aquellas promesas que nosotros hicimos en campaña, en trabajar en proyectos de ley anticorrupción y que sean ley de la República, trabajar en proyectos de generación de empleo, y en este caso tan específico, en la falta de agua potable que hay en nuestro país, en las diferentes comunidades, entre algunas otras cosas más, ¿no? Nosotros esperamos que estas conversaciones no demoren más de una semana, 2 semanas. Creo que sería demasiado. Yo creo que ya teniendo claro el bloque opositor, dónde desea presidir y dónde desea ir sus diferentes comisionados, la conversación tiene que ir en torno más, el otro bloque de los 34 que no ganaron, a dónde quisieran ir, en qué comisiones quisieran ir. Pero las presidencias ya es un tema que
se debe comenzar a definir con base a la estructura de nosotros 37. Ok, los 37 que evidentemente votaron por el nuevo presidente Jorge Herrera. ¿Tiene usted conocimiento si ya ha habido algún acercamiento, alguna reunión entre el presidente Herrera y el presidente Mulino, por un lado? Y segundo, ¿tendrán presidencia de comisiones los miembros de Realizando Metas? Sí, mira, entiendo yo que sí, el presidente Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, sí ha tenido conversaciones con el presidente de la República, específicamente temas generales que han estado conversando. No tengo mucho detalle que compartir. Con respecto a la presidencia de ceder presidencias a RM, lo veo un poco complicado. Yo creo que RM tienen que entender en la situación en la que está, en la cual matemáticamente no van a poder tener presidencias, y también ellos alegaban de que por lo menos a Vamos le habían cedido un par de vicepresidencias en el periodo anterior. Eso sería como lo más que pudiésemos conversar a ver qué se puede lograr, ¿no? Pero a presidencias de comisiones lo veo muy complicado. Bien. Gracias, diputado Duque, por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Bien. A usted, don Álvaro. Buen día. Bien, seguimos adelante. Vamos a información desde Chiriquí. Ya tengo aquí a la diputada Ariana Cova, que ella es del panameñismo, y vamos a conversar con ella también sobre decisiones que se están tomando a lo interno de la Asamblea para tratar de cambiar la imagen de este órgano del Estado. Regresamos en breve. Las últimas noticias desde Chiriquí.